Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en unos apuntes de psicología social que, la verdad, nos han parecido fascinantes. Sí, tienen mucho contenido interesante. La idea es explorar un poco juntos cómo esas estructuras sociales, que a veces ni vemos, pero que están ahí, y las relaciones que montamos dentro, pues acaban moldeando cómo vemos el mundo y cómo actuamos. Exacto, cómo influyen en nuestra psique, en nuestro comportamiento diario. Vamos a intentar entender las diferentes piezas, digamos, con las que percibimos la sociedad. Y sobre todo, un concepto clave, la clase social, cómo se analiza desde la psicología. A ver qué sacamos en claro. Sí, a ver qué nos dicen estos apuntes. Para empezar, parece que es fundamental entender los tipos de relaciones que tenemos. Los apuntes hablan de 3 niveles: primarias, funcionales y estructurales. ¿Desgranamos esto un poco? Venga, vamos a ello. Primero, las relaciones primarias. Suenan a lo más básico, ¿no? Lo íntimo. Ujú. La familia, los amigos más cercanos, esos vínculos donde hay mucho afecto, la comunicación es muy personal Muy directa. y se genera un sentimiento fuerte de nosotros. Parece que aquí se cuece buena parte de quiénes somos, ¿no? Precisamente. Las notas las llaman personalizantes. Y fíjate, mencionan autores como Homans, incluso Freud, que las ven esenciales para cómo se forma la personalidad. Ah, mira. Y ponen un ejemplo que, es bastante fuerte. Relacionan ciertas dinámicas familiares, como padres ausentes o distantes, con fenómenos como el machismo. ¡Ostras! Sí, buscando raíces históricas incluso en la conquista y señalando la violencia de género. O sea, conectan lo más íntimo, lo familiar, con problemas sociales muy, muy amplios. Es potente la conexión que plantean. Vaya, sí que lo es. Da que pensar, desde luego. Bueno, pasemos al segundo nivel. Las relaciones funcionales. Estas parecen más del día a día, práctico, ¿verdad? Eso es. Cosas como conseguir comida, el trabajo, estudiar, hasta el ocio organizado, supongo. Exacto. Son las relaciones que surgen para hacer cosas, digamos, para satisfacer necesidades concretas dentro del sistema social. Piensa en los compañeros de trabajo, un grupo de estudio, qué sé yo, un equipo de fútbol. Claro. Ahí se definen roles claros, normas específicas para que el grupo funcione y cumpla su objetivo. Estas relaciones, que están orientadas a fines prácticos, van creando lo que algunos llaman una conciencia colectiva, y forman nuestros grupos de referencia, esos con los que nos comparamos o a los que aspiramos pertenecer. Son como el engranaje de la vida cotidiana organizada. ¿Entendido? O sea, lo íntimo por un lado, lo práctico por otro, y ahora llegamos al tercer nivel, las relaciones estructurales. Esto ya suena a algo más grande, ¿no? Más fundamental, quizá más conflictivo. ¿A qué se refieren exactamente? Aquí el foco se pone en algo más profundo, sí, en cómo se organiza la sociedad para producir y distribuir los recursos necesarios para vivir. Se basan en la diferenciación entre quienes poseen o controlan esos medios, la tierra, las fábricas, el capital, y quienes dependen de ellos para subsistir. Vale. Es aquí donde emerge la idea de grandes grupos, o lo que llamamos clases sociales, con intereses que pueden ser distintos. Los apuntes mencionan explícitamente la visión de burguesía y proletariado, señalando que esta perspectiva ve sus intereses como a menudo contrapuestos. Ya. Pero una pregunta. ¿Realmente los intereses son siempre antagónicos, como podría sonar en una lectura así muy rápida de Marx? ¿Los apuntes matizan eso de alguna forma o lo presentan como un hecho? Es una buena pregunta esa. Lo que subrayan con fuerza las notas es que estas relaciones estructurales, configuran los esquemas fundamentales de la convivencia. Pero ojo, no son algo natural ni eterno. Son un producto histórico. Ah, vale. Cambian con el tiempo, con las luchas sociales. Por eso insisten tanto en que para entender fenómenos como, no sé, el movimiento feminista o el propio machismo, no basta con mirar rasgos individuales o necesidades aisladas. Hay que analizar las acciones humanas a la luz de esos procesos históricos y de esas relaciones de poder estructurales. No es que nieguen el conflicto, pero lo enmarcan en una dinámica histórica compleja, no como una simple fatalidad, ¿entiendes? Sí, muy claro ahora. Esa perspectiva histórica es clave. Profundicemos entonces en la clase social, que parece el eje de esas relaciones estructurales. Los apuntes citan a Ignacio Martín Baró, que hace una distinción que me pareció muy útil. Sí, es fundamental para no perderse, yo creo. Martín Baró distingue entre la pertenencia de clase y la conciencia de clase. ¿Vale? La pertenencia es tu sitio objetivo en la estructura. Eres propietario de medios de producción o,
dependes de tu trabajo para vivir. Es una obligación real en el sistema económico y de poder. Entiendo. Pero la conciencia de clase es otra cosa. Es si te das cuenta de esa posición, si te identificas con otros que están en la misma situación y si actúas en consecuencia. Ah, o sea que puedes estar objetivamente en un sitio, pero sentirte o actuar como si estuvieras en otro. Eso explica muchas cosas que vemos a diario. Exactamente. Gente que vota o actúa de formas que parecen ir contra sus intereses de clase objetivos, por ejemplo. Exactamente. Esa brecha entre la posición objetiva y la conciencia subjetiva es un campo de estudio enorme en sí mismo. Y nos lleva directos a la siguiente pregunta. ¿Cómo intenta la psicología estudiar algo tan complejo como la clase social? Un primer camino que exploran las notas es verla como una variable individual. Vale. ¿Y cómo funciona eso de verla como algo individual? Suena un poco limitado, a priori, ¿no? Bueno, dentro de ese enfoque, las notas señalan dos maneras principales. La primera es tratarla como un saber consciente. Un saber consciente. Sí, la lógica aquí es, la clase social solo importa psicológicamente si la gente sabe que existen clases y sabe a cuál pertenece. Para medir esto, pues, se pregunta directamente, ¿cree usted que existen clases sociales? ¿A cuál pertenece? Lo llaman metodología subjetiva. Todo. Recuerdo leer sobre el estudio de Werner en Yankee City, que llegó a identificar 6 clases distintas, según lo que la gente percibía. Alta, 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 baja, media, alta. Parece muy detallado, ¿no? Pero, ¿funciona bien? Ahí está el kit de la cuestión. Las notas son bastante críticas con este enfoque subjetivo, la verdad. Ya me imagino. Señalan varios problemas serios. Los resultados varían mucho, la estructura objetiva de poder y propiedad se desdibuja, y que alguien diga, sí, hay clases, no significa que entienda realmente las implicaciones estructurales de eso. Claro. Pero la crítica más fuerte es al supuesto de fondo. ¿De verdad algo tan fundamental como tu posición en la estructura social solo te afecta si eres consciente de ello? Claro, es que asumir eso es un poco raro, ¿no? Sería como decir que la gravedad no te afecta si no estás pensando en ella en ese momento. Afecta. Las notas critican esa idea de que la influencia estructural requiere una conciencia explícita. Mencionan a un tal Brown, que llegaba a negar la influencia de la clase si no había conciencia. Es una visión que hoy parece muy difícil de sostener. Tu posición objetiva tiene consecuencias reales, seas consciente o no. Entendido el punto. ¿Y la segunda forma de verla como variable individual que mencionabas? La segunda es tratarla como un rasgo o característica de la persona. Aquí no se pregunta por la conciencia, sino que se observa. La ocupación de alguien, cómo viste, cómo habla, qué tipo de ocio prefiere. Se usan estos atributos como indicadores de su clase. Pero eso suena, ¿no es quedarse un poco en la superficie? ¿Como en los estereotipos? Esa es precisamente la crítica que recogen las notas. Dicen que esto confunde clase social, que está ligada a la estructura de producción y poder, con estratificación social u ocupacional. A ver, explícame la diferencia. La estratificación describe niveles basados en prestigio, ingresos, tipo de trabajo. Son como capas, pero no necesariamente capta la relación fundamental de poder y propiedad que define a la clase en un sentido más estructural, más marxista si quieres. Entiendo. Es como confundir los síntomas, el estilo de vida, el prestigio, con la causa raíz, ¿no? Que sería la posición en la estructura de poder que en parte posibilita ese estilo de vida. Justo eso. Son conceptos relacionados, claro, pero no son idénticos. Y confundirlos puede llevar a análisis superficiales que ignoran las dinámicas de poder que hay debajo. Vale, vale. Si el enfoque individual, ya sea consciente o basado en rasgos, tiene estas limitaciones importantes, ¿cuál es la alternativa que proponen los apuntes? Hablan de la clase social como una variable situacional o ecológica. Cambia mucho la perspectiva esto. Cambia radicalmente el foco, sí. En lugar de mirar dentro del individuo, su conciencia, sus rasgos, este enfoque mira afuera, mira al entorno, a las circunstancias objetivas en las que vive la gente. Ah, vale. Se recopilan datos verificables sobre la situación material, los ingresos, el tipo de vivienda, el barrio, el acceso a servicios como salud o educación. La idea central es que estas condiciones externas, esta ecología social, no son un mero telón de fondo, sino que influyen activamente, moldean el comportamiento, las oportunidades y hasta la forma de pensar. Suena más pegado a la realidad material, quizá.
¿Qué tipo de teorías apoyan esta visión? Pues las notas mencionan varias corrientes, desde el conductismo de Skinner, que creían diseñar entornos para moldear la sociedad, ¿Que tiene tela también? sí, sí, hasta la psicología ecológica de Roger Barker, que hablaba del escenario comportamental. Cada lugar, la escuela, la fábrica, la calle, tiene unas reglas, unos objetos que exigen ciertos comportamientos. O Urie Bronfenbrenner y su modelo ecológico, que analiza cómo los distintos niveles del entorno, la familia, el barrio, la cultura, interactúan para influir en el desarrollo. La idea común es que el contexto no es pasivo, es activo. Y los indicadores sociales, como los ingresos, la escolaridad, la salud, serían la forma de medir esa situación, ¿no? Recuerdo el ejemplo que daban de El Salvador en 1977, era muy impactante. Tremendamente impactante, sí. Esos datos mostraban una desigualdad brutal. Más del 76% de la población viviendo con menos de $34 al mes, mientras una élite minúscula, menos del 6%, tenía más del doble. Esa disparidad objetiva, que además se agravó con la guerra civil, crea mundos vitales completamente distintos. Claro, es que no tiene nada que ver. Como insiste Martín Baró en las notas, las condiciones objetivas de existencia marcan límites y posibilidades muy diferentes para el desarrollo y la acción de las personas. Y además, tienden a encerrar a la gente en sus propios círculos. Nos relacionamos sobre todo con quienes comparten nuestra condición. Se crean como burbujas. ¿Y hay estudios que confirmen esta influencia del entorno de forma más, digamos, concreta? Sí, las notas citan varios. Por ejemplo, el trabajo de Alex Inkells sobre modernización en 6 países, incluyendo Argentina y Chile. Ujú. Encontró algo muy interesante. Personas de países distintos, pero que compartían experiencias situacionales similares. Trabajar en una fábrica, ir a la escuela, consumir medios de comunicación, desarrollaban características psicológicas parecidas. Ah, sí. ¿Cómo cuáles? Pues mayor apertura a la novedad, más ambición, más confianza en la ciencia y la planificación. Esto sugiere un fuerte influjo del entorno compartido, más allá de las diferencias culturales iniciales, como si la situación moderna generase una psicología moderna. Qué curioso. Eso es potente. Muestra cómo estructuras sociales similares pueden generar patrones psicológicos similares. Y mencionaban también un estudio en San Salvador sobre cómo la propia ciudad estaba dividida espacialmente, ¿no? Por zonas. Exacto. Una clara segregación espacial. Zonas populares al noreste, zonas burguesas al suroeste y una zona intermedia de transición. Esta geografía social no era solo un mapa. Determinaba marcos de referencia distintos, tipos de relaciones sociales, posibilidades vitales muy desiguales. Vivir en una zona u otra te exponía a estímulos, normas y oportunidades completamente diferentes. Este enfoque ecológico parece captar mejor esa realidad material y estructural. Sin duda parece más robusto que el enfoque individual, más realista. Pero imagino que tampoco será perfecto. ¿Qué críticas recibe este enfoque situacional o ecológico? Siempre hay peros. También las tiene, claro que sí. Las notas señalan algunas importantes. Una es que, al centrarse tanto en el ambiente, a veces parece tratar a la persona y a la clase como cosas separadas. Se pierde de vista que la persona es parte de esa clase y la vive desde dentro, no es solo un objeto afectado por el entorno. Entiendo. Otra crítica es que al usar indicadores como ingresos o educación, puede volver a caer en la confusión entre clase estructural, poder, propiedad, y estratificación, niveles socioeconómicos, que era un problema del enfoque de rasgos. O sea que medir solo los ingresos puede ocultar la dinámica real de poder que define la clase en su sentido original más fuerte, ¿no? Vuelve a pasar lo mismo. Exacto. Y relacionado con eso, se le critica a veces por no diferenciar bien si esos indicadores reflejan un estatus logrado, como la educación que consigues con esfuerzo, o uno asignado, la posición en la que naces, por ejemplo. Ya. También se dice que puede centrarse demasiado en la forma de la interacción, con quien hablamos, donde vivimos, y olvidar analizar el contenido, el producto y el sentido de esas acciones dentro de la estructura de poder. O sea, ¿para qué sirve esa interacción? ¿Refuerza o desafía la estructura existente? Claro, no solo dónde vives o con quién hablas, sino qué puedes hacer desde ahí y qué significado tiene eso en el conjunto social. Precisamente. Y una última crítica es que al enfocarse en las condiciones dadas, puede dar una visión un poco estática, como si la clase fuera solo un estrato o un nivel.
Se puede perder de vista la dimensión de conflicto, de intereses contrapuestos y de potencial cambio que es inherente al concepto de clase estructural. Bien, pues ha sido un recorrido intenso pero muy revelador, ¿eh? Hemos ido desde lo más íntimo, las relaciones primarias que nos forman, Ajá. pasando por las funcionales que organizan nuestro día a día, El trabajo, los estudios. hasta esas relaciones estructurales que marcan las grandes líneas de poder y recursos en la sociedad. Y luego hemos visto los intentos de la psicología por atrapar el concepto de clase, ya sea mirando al individuo, su conciencia, sus rasgos, o mirando a su entorno objetivo, su ecología social, con luces y sombras en cada enfoque, claro. Sí. Si intentamos conectar todos los puntos, la idea central que parece emerger de estas notas es la enorme complejidad de la realidad psicosocial. No podemos entenderla mirando solo al individuo aislado, como si flotara en el vacío. No. Ni tampoco solo a las estructuras abstractas, olvidando a las personas. Necesitamos una mirada que integre ambas cosas, que considere la dinámica de los grupos, las relaciones de poder que siempre están ahí, y esto es crucial y se repite mucho en las notas, el contexto histórico que le da forma y sentido a todo. La historia siempre presente. Fundamental. Cada enfoque nos da una pieza del puzzle, pero ninguno tiene la imagen completa por sí solo. Hay que ser conscientes de las limitaciones de cada uno. Entonces, para quien nos escucha, más allá de los conceptos académicos, ¿qué nos llevamos de esta exploración? Quizá una reflexión final, algo para darle vueltas. Sabiendo que estamos constantemente nadando en estas distintas aguas, los lazos personales, los roles prácticos, las estructuras de desigualdad que a menudo ni vemos, ¿cómo podría esta conciencia, este saber que todas esas capas operan a la vez, cambiar la forma en que interpretamos nuestras conversaciones cotidianas, las noticias que leemos, o incluso nuestras propias decisiones y sentimientos? Nos ayuda a ver las cosas y a vernos a nosotros mismos y a nosotras mismas de una manera diferente, quizá más compleja.